Jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es cómo prevenir y atender las lesiones. Ya habíamos visto la primera parte, el tipo de lesiones, a qué se deben y cómo podemos nosotros evitar este tipo de sucesos. ¿Cuáles son las medidas para prevenir lesiones? Primero que nada, la primera medida que tenemos para prevenir lesiones es una alimentación equilibrada. Nosotros en tercer semestre buscamos el que vieran cuáles eran los tipos de alimento, cómo consumirlos, qué hacer y qué no hacer, sobre todo el eliminar la comida chatarra si quieres evitar lesiones. Dos, elegir el deporte idóneo. Recuerden que no estamos todos hechos para un deporte. Por ejemplo, hay ciertas características que se llaman para el deporte de halterofilia, hay ciertas características que se llevan para el deporte de natación, los brazos, las piernas, etcétera, etcétera. Y todo deporte es bueno, sano y puede dar una vida más saludable en un futuro. Antes de nosotros empezar con un deporte, tenemos primero que nada hacer nuestro examen médico. El examen médico va a ser para certificar que nuestro estatus físico esté bien. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que tenemos algún tipo de problemas en los pies y eso a la larga nos va a afectar el tobillo, la columna y la cadera. Entonces, nuestro examen médico tiene que indicar que tenemos un buen estado de salud, que tenemos nosotros una buena, sobre todo, una buena dentición. La caries dental tiende a afectar articulaciones y corazón. Entonces, siempre tenemos que tener nosotros sanos y saludables nuestros dientes. Y si tenemos algún problema ortopédico, ya sea pie vago, pie valgo, entonces tienen que corregirlo. No quiere decir que porque ya tengamos un problema ortopédico no podemos hacer deporte. Lo podemos hacer siempre y cuando llevemos el tratamiento adecuado para evitar una lesión a futuro. Ahora, el entrenamiento adecuado no nada más es llegar y pensar que vamos a competir y no vamos a entrenar, no vamos a practicar. Tenemos que aprender las fases técnicas para evitar lesiones y nos tienen que conducir los entrenadores de la manera más adecuada para fortalecer de manera armoniosa nuestro cuerpo. El calentamiento es una de las bases principales del entrenamiento. Si ustedes no calientan, pueden llegar a tener lesiones por muy bien entrenados que estén. La técnica correcta, lógicamente, si nosotros distorsionamos o si nosotros movemos los músculos del cuerpo de una forma inadecuada, pues llegamos a tener algún tipo de lesión o contractura que pueden llegar en un futuro a afectar nuestra salud. El material deportivo, a veces nosotros no le damos importancia incluso al tipo de tenis que usamos. Usamos un tipo de tenis que se nos hace muy bonito, se nos hace muy estéticos, pero a la vez no nos permiten el realizar adecuadamente el deporte que estamos haciendo. O en el caso, por ejemplo, de pues el fútbol americano, que uses unos tenis diferentes a los que son, o en el fútbol soccer, que ocupes unos tenis lisos en lugar de unos tenis que sean especiales para pasto, o que ocupes los tenis especiales para pasto para zonas donde son pasto sintético. Uno tiene que estar siempre al corriente de cuál es el material adecuado para realizar nuestra actividad física. ¿Sí? Ahora, en la competición en el momento adecuado, ustedes no pueden entrar a un evento o entrar a un deporte y pensar que a los 15 días ya pueden realizar el deporte. Por eso se causan las lesiones. El contacto con otras personas puede generar un esfuerzo en su masa muscular y ocasionar una lesión. Ahora, si en el caso de que nosotros tengamos una lesión, nosotros tenemos que atender a la recuperación física. No podemos nosotros agarrar y decir, ¿sabes qué? Es que ya me lesioné, no importa, aunque me duele el tobillo, me lo vendo, me amarro y ya quedé bien. Eso no es posible porque a la larga esas lesiones se hacen crónicas y al momento de hacerse crónicas ya no puedes, ¿sí? Más que con una operación, algún tipo de artroscopía, algún tipo de regeneración artificial, arreglar ese pie y aún así no vas a quedar al 100%. Ahora,
Nosotros para tener también una prevención deportiva tenemos que tener el equipo mínimo básico para cada deporte. Primero que nada, comprobar que el material cumple con la normativa. ¿Qué quiere decir? Que si somos de un equipo femenil, tenemos que jugar con un balón del número 6. Tiene una razón de ser. Si es un equipo infantil, jugar con el balón número 5 tiene una razón de ser. No nada más es por el hecho de que sea por el tamaño, porque 100 gramos pueden afectar la habilidad, la motricidad o pueden generar una lesión a futuro. Ahora, el calzado, ese es algo de lo que todo el mundo nos peleamos porque decimos, es que mis tenis los viejitos, el tenis en competencia no se puede usar nuevo y el tenis viejito tampoco se debe de usar. ¿Por qué? Porque afecta la forma y la movilidad de los pies y eso empieza a causar que se lesionen todos los músculos y las articulaciones del cuerpo. Muñequeras, coderas y rodilleras, a veces no le damos la importancia adecuada de lo que son las muñequeras, las coderas y las rodilleras dentro de nuestro deporte. Incluso decimos, no, ya traigo mis cicatrices. ¡Qué barbaridad! Pero eso no debe de ser, jóvenes. La siguiente de prevención de equipos son los protectores bucales. Eso debería de ser, yo creo que por reglamentación oficial, desafortunadamente, el protector bucal, no todo el mundo se siente cómodo para respirar, aunque, y muchos, por ejemplo, que son atletas que están en deportes que duran más de una hora o que duran, en este caso, 1 hora o 90 minutos, deberían de usarlos por la protección. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. La protección ocular. Hay deportes donde los ojos se ponen en riesgo y eso debe de ser obligatorio, precisamente para evitar alguna lesión y esto sería una lesión en muchas o la mayoría de las veces cuando te lastimas los ojos permanente. El casco apropiado. Si tú eres de algún deporte que usas casco, tienes que usar el casco a la medida que te quede cómodo y para evitar lesiones a la larga. Si el casco es más grande o es ligeramente más pequeño, puede ocasionarte alguna presión y puede ocasionarte inflamación del cerebro. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en el material que utilizamos. Protector de testículos. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de protectores, a veces no le damos importancia, pero tenemos que tener cuidado en lo que nosotros usamos dentro de nuestras áreas deportivas. Si no, podemos llegar a tener consecuencias a la larga donde podemos dañar nuestra salud. El calentamiento y hábitos de ejercicio. Primero que nada, no se comienza haciendo estiramientos, aunque en sus excepciones hay gente que empieza con los estiramientos y tienden a no forzar los músculos. Se comienza con un calentamiento previo y se va dando una secuencia para poder estirar. Los estiramientos a veces se usan nada más como parte del calentamiento para aflojar, pero no es recomendado. Y si tú ya llevas mucho tiempo donde no has iniciado con estiramientos, no lo hagas si no cambias tu rutina. Ahora, tenemos que empezar con una actividad cardiovascular suave, que pueden ser trotes, puedes empezar a caminar, puedes empezar a buscar la movilidad de tu cuerpo. Después de eso, vamos a llevar los estiramientos, nuestros ejercicios específicos con base a la técnica y una práctica regular. Por lo general tiene que ser mínimo 2 veces a la semana. Y ya después, si nosotros excedemos más de las 10 horas a la semana, empezar una preparación previa también, incluyendo y aumentando la alimentación. Consultar siempre al médico, ir de la mano con el médico y el entrenador. Si yo tengo una lesión, lo primero que le voy a decir al coach, me duele. Y él automáticamente te tiene que detener y tiene que verificar que quizá fue nada más un problema temporal o quizá es una lesión mayor que deba de ser atendido con un médico. Y eso va a ser indicación de que todo lo que te duela debe de ir al médico si no se te quita en esos los próximos momentos. No debes de exceder las cargas de esfuerzo. Si tú estás entrenando por 2 horas y tú quieres ir aumentando carga de esfuerzo, tienes que empezar paulatinamente. No puedes ir de las 2 horas a las 6 horas y a las 8 horas a la siguiente semana porque vas a generar una lesión de sobrecarga. Todo cuerpo necesita un descanso y un reposo. Y recuerda, jamás entrenar lesionado. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho, jóvenes,
Tomen por favor en cuenta este tipo de actividades, tomen el cuidado de sus lesiones, siempre y cuando ustedes se protejan bien, el deporte va a ser bueno, sano y saludable. Me despido, nos vemos, seguimos en contacto y ya saben, cualquier cosa conmigo en la escuela.